Hoy vamos a dar entonces lo previo para empezar la etapa de la monarquía. Entonces, ¿qué es derecho romano? Prácticamente significa lo mismo que qué es derecho. Es el conjunto de normas y principios jurídicos que rigieron las relaciones de la sociedad romana, ¿no? Desde la fundación de la ciudad, desde la fundación de Roma, año 753, hasta 753 a.C., claro. La extensión, hay varios autores hay muchos autores que difieren entre una cosa u otra. Entonces voy a poner primero una diapositiva. Tenemos la etapa posclásica, que sería hasta el 527. Bueno, hay muchos que dicen que en el 476, porque fue la invasión de los bárbaros y el fin del Imperio Romano de Occidente. La otra fecha sería, por ejemplo, el Corpus Ius Civilis, elaborado en la época de Justiniano, del emperador Justiniano, del Imperio Romano de Oriente, entre el año 530 y el 534. Luego también hay personas que piensan, o profesionales que piensan, que el derecho romano termina en el 565 con la muerte de Justiniano I. La mayoría lo lleva hasta el fin del Imperio Romano de Oriente, mal llamado Imperio Bizantino, en 1453, y muchos opinan que sigue vigente, o sea que el derecho romano no ha terminado. El derecho romano sigue vigente porque esta compilación hecha por Justiniano I en el siglo VI después de Cristo se ha recibido y se ha actualizado por todos los códigos modernos prácticamente de muchos países. Bueno, esto sería la introducción. Bueno, ahora vamos a dar una serie de definiciones fundamentales. Estas definiciones fundamentales, el concepto primario, único, fundamental, es ius, ¿no? Lo tenéis en cualquiera de estos que tenemos aquí atrás, ¿no? Ius, aunque ponga quiritu, pero pone ius. Aquí tenéis también la palabra ius. ¿Ves? Todo significa ius es derecho. Bueno, o norma jurídica también. Y viene de la palabra ius, iuris. Bueno, norma jurídica. Derecho, justicia, leyes, legislación, todo eso significa en latín. Es el conjunto de reglas dictadas y sancionadas por la autoridad y a los cuales los ciudadanos romanos pues debían obedecer. O sea, regulan las relaciones entre ellos y entre ellos y con la autoridad. ¿Ven? Esta es la misma definición prácticamente que utilizamos en derecho. Tenemos al autor jurista Juvencio Celso. Celso se escribe con C, Celso con S en la segunda. Y bueno, este señor nos dice que vivió entre el siglo I y II, nos dice que el derecho era, bueno, en aquella época nos diría es, pero es lo mismo. El derecho es el arte de lo bueno y de lo equitativo. Un jurista, Celso, poco conocido, llamado Pegasus Celsus, que sería el padre, a él le sucedió en la escuela proculeyana el hijo, que es este, y este llegó a ser pretor, gobernador de Tracia, incluso 2 veces cónsul, una sustituto que se llama en latín sufecto, y la otra, la segunda, pues sí, fue un cónsul de nuevo en el año 129 y procónsul en Asia en 130. Tuvo una importante participación en una conjura contra un emperador llamado Domiciano, que luego vamos a ver, y gozó del favor de los siguientes emperadores, Nerva y Trajano. Trajano es importante porque es el tío, bueno, aparte de ser
el que hizo las últimas conquistas interesantes, ¿no? En el Imperio Romano, que fueron la Dacia y la Mesopotamia, es el tío del emperador Adriano, ¿no? Bueno. Luego también tenemos la opinión de Domicio Ulpiano. Ulpiano, como suena. Justo Trajano se llamaba también Ulpio, pero bueno, esto no tiene nada que ver. Domicio Ulpiano, que sí, este ya es del siglo II y III, nos dice que el derecho se resume en 3 preceptos o 3 deberes que tienen las personas. Vivir honestamente, no dañar al otro y dar a cada uno lo que es suyo. Lo que es, o sea, vivir honestamente sería respetar las leyes. No dañar al otro, esto es fácil, abstenerse de comportarse según lo que esté prohibido por las leyes. Y dar a cada uno lo que es suyo es cumplir con las obligaciones. Perdón. Bien. Este señor fue tutor, consejero y prefecto del pretorio del emperador Alejandro Severo. Bueno, ahora vamos a dar una serie de significados diferentes de ius que va a corresponder a cada una de las épocas que hemos visto en el otro momento. A ver, aquí tenemos, perdón, ¿veis? Aquí tenemos ius con el significado general, que sería derecho humano, normas creadas por el hombre, ¿vale? Bueno, entonces, en la etapa arcaica ocuparía la monarquía y también ocuparía el inicio de la república hasta la publicación de la ley de las 12 tablas. Bueno, esta ley de las 12 tablas fue en el año 451, por eso os digo que esta precisamente no es la época arcaica que yo he estudiado. Pero será que otro autor ha decidido que sí lo sea, porque justo en el 367, si miran un poco más arriba, verán que se inicia el ius honorarium, o el derecho de los magistrados. Entonces ha tenido a bien pensar que la época arcaica es cuando empieza el derecho de los magistrados. Pero en lo que estamos estudiando, que sería el autor José Carlos Costa, discípulo de Solimano, pues nos dice esto otro, ¿no? Que sería con la publicación de las 12 tablas. Y para que no os quedéis pensando qué sería eso de las 12 tablas, la ley de las 12 tablas, pues, se publica entre los años 451 y 450 a.C., es el código más antiguo de derecho romano escrito. Y esto, aquí tenéis más o menos cómo se produce, quién los produce, por qué se hicieron. Fueron 10 tablas y luego se añadieron 2, por eso es esta fecha distinta, ¿bien? Y no se han encontrado, porque fueron destruidas, supuestamente, se supone, en el saqueo de Roma por los galos aproximadamente en el año 390 a.C. La literatura posterior ha permitido que conozcamos, bueno, aquí han puesto, conozcamos, sí, es con Z, ¿eh? No sé quién habrá puesto, no lo revisé. Y, bueno, esto es lo que tenemos, más o menos. Abarca las diferentes disciplinas del derecho. Y ahí tenéis un resumencito de lo que decía más o menos en cada una, o en varias, lo que decía. Entonces, tenemos que la ley de las 12 tablas, del 451 a.C., llamada Lex Duodecim Tabularum, llamada también Ley Decemviral, y es prácticamente el derecho privado más que el público, estaba hecho en madera y, bueno, se pasaron luego después a unas planchas de bronce. Se colocaron en el foro para que las personas no desconfiaran de lo que desconocían, sino que así, puesto en el foro, todo el mundo tenía su acceso y podrían leer a qué tenían derecho y qué deberes tenían. En esta etapa se confunde el ius con el fas.
¿Ven? Bueno. Se confunde el ius, que es la norma jurídica, con el fas, que es la norma religiosa revelada por los dioses que guía las relaciones humanas con los humanos. Bueno. Entonces, o con la divinidad, ¿no? El hombre con la divinidad. La diferencia importante es que la faz, dada por la deidad, no cambia, obviamente, y la ius, que es norma jurídica dada por los hombres, suele cambiarse junto al desarrollo de la sociedad. Por ejemplo, la ley del aborto, la norma religiosa lo prohíbe, y la norma jurídica que lo prohibía fue cambiada porque socialmente ya se acepta la práctica del mismo. ¿Mm? Bueno, entonces pasaríamos a la etapa preclásica. El autor de esta ficha puso 367 porque acomodó con el derecho de los magistrados y no con la ley de las 12 tablas que aquí está. Esta sería la fecha exacta de entre la arcaica, la limitación entre la arcaica y la preclásica. La preclásica llega, obviamente, desde la fundación, o sea, llega desde la fundación de la República Romana hasta el inicio del Principado, que sería el 27 a.C. Bueno, aquí, en esta etapa, ya se separa. El ius está claramente separado, dividido de lo que sería el fas. Aquí el ius es una norma jurídica interpretada por los juristas. O sea, la diferencia es que ahora el que la interpreta es lo que le marca, ¿no? La marca. Entonces, la norma jurídica está interpretada por los juristas. Y el fas, que es la norma religiosa, va a estar interpretada por sacerdotes o por pontífices. Bueno, pontífice muy conocido fue, por ejemplo, Cayo Julio César, que es el primer cargo al que tuvo acceso gracias a la familia, cuando era muy joven. Bien. Entonces, en esta época, en la época preclásica, aparecen las distintas ramas del derecho. Y aquí ya volvemos otra vez a la misma ficha anterior, ¿no? Que es donde está bastante bien definida cada una de estas ramas, aparte de otras cosas más. Bien, entonces tenemos el ius publicum. Bueno, buscamos aquí el ius publicum y lo tenemos justo encima, ¿no? Ahí está. Así se escribe. Ius publicum, terminado en M. Es el derecho público. Regula las relaciones de los ciudadanos con los poderes públicos. O sea, esta sería la reglamentación, por ejemplo, del culto, el voto, etcétera. Surge este derecho de los órganos estatales por medio de leyes, constituciones imperiales, plebiscitos, etc. Además, es el derecho que regula el funcionamiento y la organización de la cosa pública. De aquí viene la palabra república, ¿no? De la res pública, cosa pública, res pública viene república. Lo que hoy es el Estado. Bueno. Otra rama del derecho sería el ius privatum. Ahí lo tienen ustedes. Ius privatum, derecho privado. El derecho privado regula las relaciones entre particulares con sus patrimonios, su familia, los demás hombres, a través de negocios, por ejemplo, o a través de negocios serían contractuales o relaciones jurídicas. Se divide en otros tantos, o sea, se divide en ius naturale, ius gentium y civile. Bueno, eso también lo vamos a dar ahora. Y además está por aquí, ¿no? Ahí lo tiene, aquí. Bueno. Hay que diferenciar entre dos tipos de derecho. El ius scriptum, que debe estar aquí. Vamos a ver que la mano, aquí. El ius scriptum es aquí.
Este aquí confundió y pusieron una A en vez de la S. Bueno, la A y la S están cerca en el teclado. Es aquel que tiene autor cierto y que ha sido promulgado por el órgano correspondiente. Por lo tanto, en otra definición, el ius scriptum es el derecho escrito que emana de autoridad, el realizado por el legislador. Ahí tenemos leyes, plebiscitos, senado consultos, edictos, constituciones imperiales. Y luego tenemos el ius no scriptum, que es este. Ahí lo tiene, ius no scriptum. Este sería el que emana de particulares sin autoridad y, bueno, es fruto de la costumbre, como el uso y la tradición, transmitida de generación en generación. Su existencia dependerá del uso cotidiano y el respeto que por él se tenga. Y bueno, dijimos el otro día que esto venía del mores, de los mores maiorum, o sea, de las costumbres mantenidas de generación en generación, ¿no? De las costumbres de los mayores, mores maiorum. Bueno, después tenemos que hablar también del derecho común, singular y privilegio. El derecho común, ius commune, son las normas jurídicas que regulan la generalidad de las situaciones. Es el derecho común, es el conjunto de normas que son de aplicación general para toda la población. ¿Vale? Luego tenemos que hablar de singular y de privilegio. Singular significa que son las normas, que las normas son particulares para un determinado grupo de personas o relaciones jurídicas. Pues un ejemplo sería que se prohíbe la donación entre cónyuges, así es como se dice la palabra en español y en castellano. Yo he oído por ahí cónyuge, no, es cónyuge. Para que diga cónyuge, para que diga eso, tiene que tener una U al lado de la G. Es cónyuge. Bueno, prohíbe la donación entre cónyuges para evitar el engaño. Fíjense lo que es la ley, ¿no? Bien. Luego tenemos que explicar lo que es el privilegio. El privilegio es la norma que beneficia a alguien a título singular. Por ejemplo, en un divorcio, la mujer acreedora de su dote, estamos hablando de esta época, tiene preferencia de cobro de los demás, o sea, a los demás acreedores quirográficos del marido. ¿Qué sería quirografarios? Quirografario, no recuerdo que lo tenga aquí, pero les voy a decir lo que significa. A ver, sería un préstamo quirografario, sería cuando no cuenta con una garantía que lo respalde. Entonces, bueno, el producto que solo sirve para cubrir una necesidad urgente, ¿no? Y de liquidez, por ejemplo, en una empresa, una persona a corto plazo. Se firma una especie de pagaré, por ejemplo, hoy día se firma un pagaré y este documento establece una fecha de vencimiento donde se tiene que realizar la devolución del crédito prestado. Pero no necesita ni propiedad ni cuenta bancaria que lo respalde, aunque sí cuenta con un señor que sea avalista y, bueno, en todo caso, en caso de impago, pues tiene que dar este avalista la parte al deudor, que él se le debe. Ya está. Quirografario viene de una palabra, o sea, de una unión de palabras griegas. Una sería geir, keir, que significa mano, y la otra sería grafien, o gráfico, que es escritura, ¿no? Bueno.
En fin, luego tenemos también que hablar del derecho, el derecho quiritario, honorario y el imperial. Estos los tenemos por aquí repartidos, pero están. Bueno, el derecho quiritario está fundamentado en la costumbre. El derecho de los quírites, ¿no? Esto es de los antiguos ciudadanos romanos a quienes se les aplica. Se aplicó en los primeros ciudadanos, como digo, es un derecho transmitido oralmente de generación en generación. Luego tenemos el honorario o pretoriano, que debe estar aquí, ven, aquí lo tienen, originado en los edictos del pretor, que consiste en las disposiciones que establece un magistrado al empezar su cargo, o sea, las reglas máximas del derecho que seguiría al ejercer dicho cargo, sobre todo en los casos no previstos por las leyes. Se aplicaba donde este señor, el pretor, estuviese ejerciendo sus funciones y podía renovarse anualmente si es que el pretor se iba renovando también, o solo se mantenía también de esta manera el derecho del anterior si el nuevo lo decidía así. Por eso se dice que también se puede renovar, aún no siendo el mismo pretor que la sancionó. Y luego tendríamos el derecho imperial, que es el derecho que nace directamente del poder del emperador por medio de las constituciones imperiales. Estos son los tipos de derecho que existieron en la etapa preclásica. Ahora, bueno, y ya en todos los demás, ¿no? Luego tenemos que ver en la siguiente etapa, vamos a ver, la siguiente etapa sería, aquí volvemos a esto, bien, la siguiente etapa que sería, perdón, la clásica. La clásica, vamos a ver qué nos dice. Aquí nos dice que la clásica va desde el inicio del Principado hasta el inicio de la crisis del siglo III, 235 más o menos. Bueno, nosotros la vamos a estirar hasta la llegada al poder o la salida del poder, da igual, o sea, durante el imperio de Diocleciano. Diocleciano fue un emperador que estuvo desde el año 284 hasta el 305. Este señor, llamado Diocles, de ahí le vino el término diocleciano, era de una familia iliria, de bajo estatus. Iliria es donde estaba ahora mismo, o sea, donde estaba antes el país de Yugoslavia. No sé si recordarán de dónde salieron todos estos países balcánicos, Croacia, Serbia, Bosnia, bueno, todo eso cuando estaba unido, que se llamaba Yugoslavia, ahí estaba la Iliria y la Dalmacia juntas. Bueno, era de bajo estatus social su familia y él fue escalando puestos en el ejército, ¿no?, en la jerarquía militar, hasta convertirse en el jefe de la caballería del emperador. En realidad, equester, ¿no?, o sea, sería el milite equester o algo así. Bueno. Nació en la zona de Croacia actual y falleció en la zona de Croacia actual. O sea, cuando él murió, se fue a morir a la zona de su nacimiento. Bien. Este señor fue protagonista de una forma de gobierno que vamos a dar más adelante, pero que yo voy ya anticipando. Creo que es este el mapa, ¿no? Ahí tenemos el mapa. Ahí tenéis la tetrarquía. Este señor inventó, patentizó un sistema en el que se dijo, donde yo voy, estoy gobernando, pero si me voy, por ejemplo, vamos a dar, si se va a la diócesis de Britania, que está aquí arriba, ¿ven? Que son las islas británicas.
Y ocurre un problema aquí con los gasánidas, entre que se entera de la noticia, ¿no? Porque los medios no tenían celulares como nosotros ahora, y que se puede organizar una defensa más o menos funcional si él fuese el que tuviese que dar las órdenes directas, pues estamos en un gran problema, porque hasta que esto se solucione pueden pasar meses, incluso un año o más. Entonces él lo que hizo fue dividir el imperio en dos. Divide el imperio en dos, más o menos de esta zonita, hasta el oriente y el occidente. El oriente, él está en la zona en esta zona, en la zona verde oscura, Diocleciano. Esta era la zona más poblada. Luego a Maximiano, que es otro, le da esta zona naranja, que es la zona principal porque es donde está Roma. ¿Vale? Entonces, él y Maximiano adquieren el título de Augusto. Son los Augustos. Bien. Y ahora cada uno va a dividir su zona en un momentito. Va a dividir su zona en dos. Y a esta otra zona le va a asignar un señor que no va a ser Augusto, sino que va a ser César. Entonces, cada Augusto va a tener un César. Y él, bueno, pues nombra su César Galerio. Y bueno, Galerio creo que lo llegó a casar con su hija. Y Constancio Cloro es elegido César por Maximiano, que justamente muere en la diócesis de Britania, ¿no? Que esta es la que le tocó. O sea, le tocó todas estas. Bueno. Hasta ahí el sistema más o menos funcionó. Ahora bien, ¿qué pasó cuando llegó el año 305? Porque él decía que 20 años ya y ya está. Entonces él va y obliga a abdicar a Maximiano en Roma. Y que su César sea Augusto. Y el César suyo lo nombra Augusto suyo. Entonces él se retira y hace que estos Augustos, a su vez, nombre a otros dos Césares. ¿Vale? Entonces Maximino, vemos aquí, Maximino nombra a Licinio. Y aquí Constancio, que muere muy pronto, muere más o menos al año, por ahí, de ser nombrado Augusto, entonces es el que va a ser padre de Constantino. Constantino el Grande. Constantino I. Este va a tener que hacer una serie de luchas. Magencio es el Augusto, pero va a tener que hacer una serie de luchas porque hay muchas intrigas en esta época. Y este sistema al final se demostró que no servía. Porque en lo que es ataques exteriores sí, pero por el mero hecho de ser seres humanos a nadie le alcanza, o a estos por lo menos no les alcanzaba lo que tenían. Entonces prácticamente estuvieron entre 10 y 15 años de guerras civiles, y esto hace que Constantino, cuando ya une todo, haga recapacitar a las personas que estudian el Imperio Romano, cómo llegó a la conclusión de que esto que él había vivido, que eran guerras civiles continuas, iba a ser de otra manera si él hacía lo mismo. Y lo hizo. Dividió el imperio en tres y le dio una parte a cada uno de sus tres hijos, y también había designado o asignado a unos nietitos que tenía por ahí, pero es que estos fueron los primeros que fueron asesinados. Por eso no se dividió en más partes. Y luego entre ellos se fueron ejecutando, matando, y bueno, todo quedó al final en uno. Por eso les digo que no sé por qué Constantino, que encima era avispado, no encontró que este sistema era malo y el suyo también. Pero esto era simplemente para aclarar lo que es esta época.
lo vamos a dejar aquí en esta primera parte. Hasta luego.